Polígrafo de la Estrella de Panamá. La Cámara Panameña de la Construcción ha lanzado la visión 2024-2029 que va a proponer o que va a mostrar a todos los candidatos a la presidencia para expresar cuál es, digamos, la preocupación del gremio, qué les gustaría hacer. Y en ese sentido es importante también ver cuál puede ser el rol de la construcción en la economía, que ahorita pues vamos a enfrentar algunos tropiezos, como ya nos han advertido algunos expertos. Hoy tenemos con nosotros al presidente de la Cámara, el señor Carlos Allen, a quien agradezco muchísimo por estar aquí en el Polígrafo. Gracias, don Carlos, es presidente de CAPAC, nos acompaña, bienvenido. Gracias, Elita. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo he visto ya, he analizado el plan de la Cámara, y antes de entrar de lleno en eso, me gustaría entender cuáles son las principales preocupaciones en el plano hídrico que tienen ustedes, que sé que se han discutido ya, se acaban de discutir con algunos candidatos. Mira, Elita, históricamente la Cámara ha invitado a los candidatos que piensan optar por la presidencia de la República para exponerle temas de importancia en la industria de la construcción. Esto es un deber que ha hecho la Cámara como sector más representativo de la construcción y hemos ya invitado a 2 candidatos presidenciales en donde le hemos expuesto el documento Visión CAPAC 2024-2029, en donde, como te digo, recoge los temas importantes de la industria, sin salirnos de temas de país como la educación, como el turismo, como la salud, que a pesar que son temas país, también están relacionados con nuestra industria. Pero ¿qué hay acerca del aspecto hídrico, que es lo que estábamos hablando al inicio? Es decir, uno de los temas que tiene más relevancia y que viene de hace muchos años es la solución de la crisis hídrica del país. Sí. Y la crisis hídrica del país se compone en el consumo humano y que el canal de Panamá, la ACP, tenga la capacidad para poder operar y brindar ese comercio, ese servicio al comercio internacional. En este caso, este tema se ha abordado con los candidatos como tema principal, en donde CAPAC ya se ha reunido también con el administrador del canal, se ha reunido con varios ministros de Estado para mostrarle la preocupación sobre la solución, iniciar la solución inmediata a este problema. ACP tiene todos los estudios técnicos, ACP tiene toda la evaluación de lo que tiene que hacer, pero se necesita obviamente un impulso del gobierno para poder iniciar un proyecto tan importante como este. No sé si se le olvida que el gobierno tiene que pronunciarse. El Ejecutivo tiene que pronunciarse acerca de lo que va a pasar en el plan hídrico. Es decir, si ellos van a reformular la ley sobre la cuenca para que el ACP haga el trabajo de la represa de Río Indio, o si lo va a hacer el Ejecutivo. Para ustedes, ¿cuál podría ser la vía? El responsable para iniciar este proyecto es el gobierno nacional. Esto es un proyecto que, como te dije, ya tiene todos sus estudios, ya tiene el plan de ejecución, o sea que el gobierno pero obviamente hay que conseguir los recursos para este proyecto. Es un proyecto representativo económicamente y mucho más representativo en solución. Nosotros en este momento tenemos las potabilizadoras de Chilibre que se abastecen del lago Alajuela, las potabilizadoras de Panamá Oeste se abastecen del río Gatún. Sin embargo, una solución permanente o en realidad al final, para solucionar el problema total del agua, apunta al río Indio. Claro, pero lo que yo me refiero es la construcción de del mismo reservorio. Del reservorio. ¿Usted me está diciendo que eso le va a competir al Ejecutivo?
Claro, ese es un proyecto de gobierno. No es Pero lo puede hacer la ACP también. ACP obviamente tiene la capacidad de hacerlo financiera y técnicamente, pero es un proyecto de gobierno, no es un proyecto Entonces, de ACP. ¿quién lo va, no, ¿Lo va a pagar el gobierno? Claro que lo tiene que pagar el gobierno. ¿Y por ACP qué no puede lo financiar hace al gobierno. No, yo no entiendo. Pero acláreme el concepto, porque yo entendía que si lo hace el gobierno, ¿verdad? Si lo hace el Ejecutivo, para entenderlo con términos claros, ¿lo va a pagar el Ejecutivo o lo va a pagar la ACP, aunque lo haga el Ejecutivo? La obligación, Adelita, de la solución de todos los problemas del Estado es del gobierno de turno. Y el gobierno de turno tiene que buscar los fondos y las soluciones para estos proyectos. Río Indio no escapa de esta realidad, ya que es un proyecto necesario para el consumo humano, para solucionar el agua de toda el área metropolitana. Que ACP haya hecho los estudios o que ACP pueda tener los fondos para un proyecto como este, ya es un tema de ley. Se tendrían que poner de acuerdo en cambiar la ley para que ACP lo pueda hacer. Pero ACP en este momento no está facultado para hacer este proyecto. Es lo que le digo, que si el gobierno se va a atrever a ir a la Asamblea para cambiar la ley, para que lo pueda hacer la ACP, porque también tiene especificaciones muy claras, ¿no? Claro. No Lo sé. que hay que ver si este gobierno ya con lo que le faltan, los 4 meses, 5 meses que le faltan, lo haga. No lo vemos porque eso toma un tiempo burocrático y más vemos a los candidatos, al gobierno nuevo haciéndolo. ¿Qué atraso? Y eso básicamente es lo que estamos tratando de lograr con los candidatos, explicarles la situación, mostrarles nuestras preocupaciones sobre el tema y que lo tomen como un proyecto prioritario de inicio de gobierno. Ah, ok, queda más claro. Déjeme hacer la pausa, don Carlos. Vamos a regresar con más en el polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy conversamos con el presidente de CAPAC, Carlos Allen, y antes del cambio estábamos hablando acerca de uno de los proyectos que realmente está atrasado. Hay una queja muy acentuada por parte de la administración del Canal de Panamá en que no hay una respuesta clara con respecto a lo que va a pasar en Río Indio. Es decir, el reservorio que se debe de hacer para poder darnos la suficiente agua para tener por unos años. Pero, don Carlos, o sea, si ustedes no lo ven pasando este gobierno, quiere decir que nos vamos a ir 6 meses más sin ninguna decisión acerca del tema. Eso es lo que probablemente va a pasar, Adelita, pero lo importante es que venga un nuevo gobierno entendiendo el problema y que lo ejecute de inmediato. Y es lo que estamos tratando de participarle a los candidatos presidenciales. De inmediato no es así que tarda 2 años eso en hacerse y otro año en que se llene. Lo que tengo entendido es que no es algo que se hace tan rápido. Hay un periodo burocrático de formalización, de cambio de ley. Si deciden que ACP lo haga, eso tiene un trámite burocrático. Y el proyecto obviamente demora en todo el periodo de licitación, el de formalización de contrato y de inicio de la obra, tiene un tiempo estimado. Hablamos de tiempo, podríamos hablar en total un proyecto de más de 5 años. Pues imagínese. De construcción. ¿Y la CAPAC se acercó con las partes con el interés de ser las empresas panameñas quienes hagan el trabajo? Claro que sí, Adelita, y eso es una de las principales reclamos que tiene el gremio y se le ha transmitido esto a los candidatos presidenciales. Hay empresas panameñas que tienen capacidades probadas. En una estadística, las empresas panameñas tradicionales han entregado todos sus proyectos, lo han hecho en el tiempo justo y obviamente todo este tema que hemos hablado siempre, los pagos, son las empresas que han venido aguantando ese huaqueo, como se dice, ¿no? He visto preocupación por parte de la CAPAC en el sentido de la exclusión que sienten cuando se hacen este tipo de licitaciones
bastante amplias, pero que yo considero que necesitan una tecnología muy específica, que me dirá usted si la tienen las empresas panameñas, y también la eficiencia. Específicamente, este proyecto, Adelita hídrico, no tenemos ninguna duda que puede ser ejecutado por empresas locales panameñas. ¿Y cómo harían tal vez un trabajo libre y transparente de corrupción? Eso va desde las contrataciones de las obras. Obviamente, los términos de referencia son fundamentales para que un acto público sea transparente. Las experiencias, que sean experiencias que se hayan dado en Panamá, no experiencias que se hayan dado en otros países que empresas panameñas no las puedan cumplir. Entendemos que obviamente hay proyectos que vienen de la mano con financiamientos, como una línea 3, un cuarto puente, que son proyectos que definitivamente tienes que buscar un complemento de empresas extranjeras. Sí. Pero bien, en la ley se podría poner que estos megaproyectos vayan acompañados en un porcentaje con empresas locales. Como para no dejarlos por fuera del negocio. No es dejarlo por fuera, Adelita. Estamos hablando también de un tema de fugas de divisas. Estos contratos de empresas extranjeras, en su totalidad, muchos de los materiales, mucho de la mano de obra viene de afuera. Sí. Y al final, todo el indirecto y la utilidad de los proyectos, en muchos casos, se va afuera. En las empresas panameñas, todo queda en casa. Entonces, estamos hablando de una economía que se queda aquí y una economía que circula en un futuro internamente. Sin embargo, he visto quejas en el plan de visión como parte de las cosas que quieren que se mejore, ¿no? Que las licitaciones están hechas casi que a la medida. ¿Cómo se va a evitar que esto no sea un proyecto más a la medida? Con voluntad política, Adelita, como siempre lo hemos pedido. Que los proyectos no se han hecho a la medida y que se dé una competencia real. Siempre Aquí hay empresas que pueden competir, aquí hay empresas que pueden presentar buenas propuestas. Sí. Y eso es lo que también hemos hablado con los candidatos presidenciales, que inicien con pliegos de cargo transparentes, con términos de referencia locales y que puedan ser cumplidos por empresas panameñas. Solo para cerrar el tema de Río Indio, ¿no pretenden que el Ejecutivo cierre esto a la participación internacional? Pensamos que de ninguna manera se puede hacer. Okay. Y si de alguna manera vienen empresas internacionales, bien pueden asociarse con locales. Esa es la idea. O que ustedes mismos en las locales hagan conglomerados. También puede ser. No, eso y se ha hecho anteriormente así. Pudiera ser. El Así. cierre de la mina preocupa muchísimo a todo el mundo, don Carlos. Entonces, aquí también hay otro trabajo importante que debemos de hacer. La Cámara, ¿cómo está viendo este cierre de la mina y cómo mira esta forma de readaptar el lugar de la mina, ¿no? Mira, sobre este tema quiero hacerte una pequeña introducción. Nosotros en la Cámara hemos visto toda esta crisis que generó la mina entre el mes de noviembre y diciembre. Ya se tomó una decisión con respecto a la inconstitucionalidad de la Ley 406 que cierra el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Y ese es un luto que ya tenemos que pasar. El aporte de la mina, hablábamos de más de 300 millones de dólares al año. El Canal de Panamá, por ejemplo, estamos hablando de ingresos arriba de los 2.000 millones al año. Entonces yo creo que eso nos dice hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde tiene que apuntar el futuro nuestro de inversiones y buscar nuevas oportunidades de negocio en nuestro país. Este cierre de la mina, contestando a tu pregunta específicamente, es un tema muy técnico. Sí. Que merece de evaluación de expertos internacionales en cierres de minas y es un cierre que va a demorar muchísimos años. Nosotros apostamos a que el gobierno actual, antes de irse, presente un plan muy práctico y lo pueda someter a la ciudadanía y explicarlo, para que de alguna manera la gente entienda cómo sería el futuro de ese cierre y hacia dónde iremos. Y el nuevo gobierno, obviamente, que entra a revisarlo y si podría mejorarlo a futuro,
mejorarlo y ver qué pasa con el desarrollo minero en Panamá. ¿Qué les preocupa específicamente de ese tema? ¿Tienen alguna preocupación en especial en la Cámara o no? El del cierre de la mina, que se haga técnicamente, que no se haga políticamente. ¿Y cómo podemos llegar a ese puerto específicamente? Una mina, Adelita, no es usual en Panamá. Tenemos una sola mina, tenemos una sola experiencia de mina. Hemos escuchado al ministro de Comercio e Industrias que habla de asesoramiento internacional, creo que es lo positivo, creo que es lo correcto, y la experiencia que haya internamente en Panamá. Sí. Y como te dije, pues que salga un plan adecuado y transparente. Voy a hacer la pausa, don Carlos, regresamos enseguida con más. Vamos a conocer al regreso cuál es la deuda que tiene el gobierno con los contratistas en la construcción, en materia de construcción, y cuáles son los proyectos que podríamos esperar para el próximo quinquenio. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy conversamos con Carlos Allen, presidente de la Cámara de la Construcción. Don Carlos, ¿cuál es exactamente la deuda que tiene el Estado con los contratistas de su gremio? En este tema, Adelita, los contratistas del Estado y los promotores mantienen una deuda muy dinámica. La actividad económica se genera mes a mes. Y esto se va acumulando en el tiempo. La deuda que el año pasado los contratistas del Estado tenían era alrededor de 300 millones de balboas. Yo te tengo que reconocer que esta deuda en más de un 90% en este momento se ha pagado. ¿Sí? Lo que se ha generado es obviamente una deuda desde el plazo de corte que le hicimos al gobierno en adelante. Esta deuda, como te digo, es muy dinámica. Nosotros estimamos que entre todas las entidades del Estado, el conglomerado del Estado, esta deuda puede estar en este momento por encima de los 200 millones de balboas. Pero en el sector construcción. Pero ya son deudas recientes, ya pueden ser deudas de 90 días, de 120 días. Que no son proyectos que están terminados, sino que están en ejecución. Son proyectos que están en ejecución, son proyectos que ya están terminados y pueden haber parte de los retenidos de estas obras en esta deuda, pero creo que sí vale la pena hacer esta aclaración porque hicimos un esfuerzo intenso con el Ejecutivo a principios del año y se logró pues cobrar. Limpiaron un poco un alto porcentaje. Se salvaron porque no todo el mundo está igual, ¿no? Se salvaron. Bueno, en este sentido también se mantiene una deuda con los promotores del programa de los bonos solidarios. Sí. En donde el Estado laudaba más de 70 millones de balboas. Así es. A este momento se ha pagado aproximadamente un 35% de esta deuda y estamos todavía haciendo las gestiones para que dentro del presupuesto de este año se considere la diferencia y poder pagarle a estos promotores. Siempre tratan de que los pagos se hagan ágiles y de que, como dice la ley, cada proyecto tenga su pan debajo del brazo, que tenga una partida de dónde va a salir el dinero. Pero eso no está ocurriendo. Y, pues, ¿cómo pueden hacer para que haya un orden en este sentido? Eso tiene que ver mucho, Adelita, con las políticas del ministro de Economía y Finanzas, en ordenarlas, en ser muy prudente a la hora de las inversiones que está haciendo el Estado por parte del Ejecutivo. Hemos visto que está en juego en este momento un grado de inversión, posiblemente. Sí. Eso afectaría mucho al país. Y creo que este gobierno y el nuevo que entra deben hacer una transición correcta en las vías de mantener este grado de inversión en donde se pueden mantener las tasas de banco. Don Carlos, la construcción, el gremio espera que haya un quinquenio de movimiento de megaobras, ¿o qué visualizan ustedes con respecto a lo que puede suceder? Es decir, vamos a poder empezar el cuarto puente sobre el canal
¿O qué tipo de obras cree que pueden verse en los próximos años? Mega obras. Mira, Adelita, entendemos que las finanzas del Estado están muy comprometidas. Como bien te dije, debe haber una política aceptable económica del país para que a futuro los proyectos que están en ejecución en este momento se puedan terminar y el nuevo gobierno pueda iniciar obras nuevas. En estos momentos apostamos a obras que puedan generar mucho más empleos en distintas comunidades. Y estas son obras más pequeñas, Adelita, que de alguna manera impactan a cada provincia, a cada comunidad. Una mega obra obviamente es importante y creo que debe estar en un nuevo plan de inversiones del gobierno que entra, pero definitivamente hay que ser muy prudente de acuerdo a las finanzas del Estado, que están en este momento, como bien te dije, comprometidas. ¿Quiere decir que vamos a ver a una construcción mucho más lenta? Yo pienso que no necesariamente más lenta, Adelita, pero sí cambiando el esquema de contratación o el tamaño de las obras. Sí. Por ejemplo, está la herramienta de las APPs. Nosotros creemos en esa herramienta. Ya este gobierno pudo licitar y adjudicar la primera obra de APP en el este. Sí, nos hemos reunido varias veces con el ministro Sabonge, del Ministerio de Obras Públicas, y le hemos pedido de alguna manera moldar estos proyectos para que empresas panameñas puedan participar. En esta primera APP, en ninguno de los consorcios había empresas panameñas dentro de los socios. Ustedes dicen que se tardan los pagos en hacerse, ¿verdad? Para el gremio. ¿En cuánto afecta eso? ¿En cuánto impacta eso el precio que ponen los contratistas que tienen que tomar eso en cuenta en las obras públicas? ¿En cuánto se encarece una obra pública debido a la falta de pagos o a los pagos tardíos más bien? Es un tema muy fácil de calcular y de entender. Si tú tienes una obra que según tu contrato te paga 90 días, tú vas generando cuentas mensuales y cada 90 días deberías recibir el pago de esa cuenta mensual y así sucesivamente. Y eso impacta proporcionalmente a los intereses que tú presupuestaste. Si yo presupuesté mi obra de esa manera y a mí me pagan en vez de 90 días después, 120 días después o 180 días después o más, definitivamente voy a pagar más intereses a la banca por esa obra. Adicionalmente, es un golpe en el flujo de caja y eso hace que la obra se enlentezca y eso hace que la obra obviamente demore más tiempo. El constructor se cubre y para eso mete un porcentaje más en el precio de la obra. No necesariamente porque hay una competencia. Entonces, ¿cuál es el colchón que usan entre ustedes? En la ley de contrataciones públicas está regulado el reconocimiento de intereses moratorios, que hasta ahora ha sido muy difícil poder cobrarle al Estado. Y eso ha causado pues, un impacto en las obras en donde se han hecho reclamos por mayor permanencia. En algunas ocasiones se han aceptado estos reclamos, en otras no. Pero lamentablemente esto encarece las obras de manera directa. ¿Tienen un porcentaje? No es algo que yo te pueda calcular, es dependiendo del tiempo de más que haya durado una obra, es dependiendo de cuánto más te haya costado el dinero. Y obviamente estos temas afectan todo el indirecto de la obra, la administración. Tienes tu administración por más tiempo, te cuesta más dinero. Claro. Y todo eso obviamente, de alguna manera el contratista se lo traspasa al Estado y hacen que las obras se encarezcan. Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Quería entenderle y ponerle un nombre. Gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Qué interesante la visión de la CAPAC con respecto a los próximos años, a lo que necesitamos. También hay muchos otros temas de digitalización y todo que están pidiendo que ojalá que les hagan caso y los puedan hacer porque eso evita la corrupción y la discrecionalidad. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros, don Carlos. Gracias a ti, Adelita. Bienvenido siempre. Gracias a usted, de verdad, por la atención que presta este programa. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.